Hoy vamos a estudiar tres conceptos que son fundamentales para el estudio de la cinemática, para iniciar el estudio de la cinemática. Posición, vector de posición, vector velocidad y vector aceleración. Simplifiquemos. Voy a hacer dibujos en dos dimensiones, aunque en general voy a trabajar con vectores en tres dimensiones. Aquí tengo yo X y Y puedo definir un vector de posición, llamarlo R. Este R va a ser el vector de posición. El vector de posición me localiza un punto del espacio, ese punto, y ahí va a tener tres coordenadas. Va a ser un vector que va a depender de la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Lo puedo escribir como X a lo largo de Y, más Y a lo largo de J, más Z a lo largo de K. Esa es una notación. Otra posible notación, otra posible notación puede ser R es igual a X a lo largo de X unitario, Y en la dirección de Y unitario, Z en la dirección de Z unitario. Y es usual también escribir esta notación. Se pone este símbolo y luego se pone X, Y, Z para representar un vector. Tanto esta representación como esta y como esta son equivalentes. Este es el vector de posición. Un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, el vector de posición que me localiza a una partícula que está 1 metro a la derecha del origen, que está 2 metros a la izquierda del origen y está 3 metros hacia arriba. Esto me dice a lo largo de X hay que caminar 1 metro a partir del origen. Este segundo número me dice a lo largo de Y hay que bajar 2 metros y este me dice a lo largo de Z, a lo largo de X 1 metro, a lo largo de Y negativo 2, a lo largo de Z 3. Y la unidad en el sistema internacional que voy a usar es el metro. Ese es un ejemplo de un vector de posición. Bueno, la magnitud de ese vector de posición, la magnitud se define de la siguiente manera. Es esta expresión y se obtiene elevando al cuadrado la componente X, luego sumándole el cuadrado de la componente Y y luego el cuadrado de la componente Z y a todo eso sacarle la raíz cuadrada. Muy bien, eso sobre el vector de posición. Otro vector de interés para nosotros es el vector desplazamiento. Ese vector desplazamiento lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Si yo tengo un sistema de coordenadas, permítame, vamos a trabajar de la siguiente manera. Este es X, este es Y. En dos dimensiones luciría algo como esta expresión. Este es el vector que voy a llamar R1, me localiza la posición 1. Este otro vector va a ser R2 y me localiza la posición 2. Luego, para desplazarme desde R1 hasta R2, utilizo este vector que voy a llamarle delta R, y ese delta significa desplazamiento que va a ser igual a R2 menos R1. Hemos estado reforzando estas ideas. Entonces, el vector desplazamiento, delta R, es el vector desplazamiento. Y ese vector lo definimos como la diferencia entre R1, que sería, miren, X1, Y1, Z1, R2, que sería la posición X2, Y2, Z2, y el vector desplazamiento delta R va a ser R2 menos R1, que tendría que escribirse o calcularse de la siguiente manera. La posición 2 en X, le resto la posición 1 en X, X2 menos X1,
la posición Y2, le resto la posición Y1 y hago lo mismo con la componente Z. Así obtengo las tres componentes del vector delta R o vector desplazamiento. Este vector delta R, en realidad lo podría escribir yo como delta X, delta Y, delta Z. Obtenido de acá, eso me indica que delta X es X2 menos X1, delta Y es Y2 menos Y1 y delta Z es Z2 menos Z1. Este es el vector desplazamiento en tres dimensiones. Miren, lo obtengo restando la componente 2 de X menos la componente 1. Pero el vector R1, el vector R2 tienen estas componentes. Para definir el delta R es el cambio de posición, es ir desde R1 hasta R2. También se puede ver acá que si a R1 le sumo delta R, miren, si a R1 le sumo delta R, obtengo R2. Muy bien. Supóngase que usted tiene un objeto colocado en la posición R1, dada por, digamos, está 1 en X, 1 en Y, 1 en Z. Y luego tiene en la posición 2 el objeto colocado en menos 1 en X, 3 en Y, menos 4 en Z. Posición en metros. ¿Cómo obtendría usted la diferencia? Delta R sería igual entonces a menos 1, 3, menos 1, menos 4, menos 1 metros. Es decir, a esta cantidad le resto esta, menos 1, va a dar menos 2. Aquí va a ser entonces 3 menos 1, va a ser 2. Y aquí voy a obtener menos 4 más 1, va a ser más 3 metros. Este sería el nuevo vector desplazamiento. ¿Cuánto me tengo que desplazar para ir desde R1 hasta R2? ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy en R1, que es 1 en X, y quiero llegar a menos 1, tengo que regresarme 2 unidades. Si yo estoy en R1, que es igual a 1 metro, y quiero llegar a R3, tengo que sumarle, avanzar 2 unidades en positivo. Si yo estoy en la posición 1 y quiero llegar a la posición menos 4, tengo que regresarme, ¿verdad? Perdón. Quiero llegar a menos 4, menos 1, menos 4, aquí aprendamos del error, esto era menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. ¿Cómo lo saco? Si estoy en la posición 1, miren, en X, estoy en la posición 1, 2, 3, 4, estoy en la posición 1 y quiero regresar a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces yo tengo que regresarme, miren, 1, 2, 3, 4, 5, regresarme, ir en esa dirección. Este es el concepto del vector desplazamiento que estamos estudiando. Avancemos entonces y planteemos el otro vector que va a ser objeto de estudio, que es el vector velocidad y el vector aceleración.